vamos a, entonces, a ver cuáles son esas nuevas competencias, cuáles son esos nuevos objetivos en la alfabetización. Los elementos externos que daban autoridad a un texto, como podía ser el editor, incluso la encuadernación, en una página web no hay indicadores. Formar a los alumnos en esto sería una necesidad clara. No tenemos aquí tampoco la autoridad de un profesor, o bien no en todos los artefactos a los que llegamos por la web hay una autoridad detrás que te dice, lea esto. De hecho, está Google por toda autoridad. Nuestros alumnos, los ciudadanos, están solos ante una multiplicidad muy grande. Digamos, hay otros aspectos también que nos llaman la atención. Por ejemplo, los saltos hipertextuales, los enlaces. ¿Qué hace el lector con un enlace? ¿Qué es lo que debe hacer un ciudadano, un estudiante, con una página, con una noticia en la que hay 5 enlaces? Hacer clic en cada uno en una lectura de ida y vuelta, leerlo todo, hacer clic solo en el que le interesa más. La educación, en lo que podríamos llamar la maraña hipertextual, sería otra educación clara. Y al final de todo esto se nos unen todas las habilidades que hay que tener de de conocimiento léxico, de pragmática y de elementos críticos. La demanda de recursos personales, de capital de aprendizaje que tienen los alumnos y, por lo tanto, las necesidades que se tienen que cubrir de alguna manera con el sistema educativo son más numerosas y en estos momentos dada la confusión con la cual algunos contenidos se nos presentan, son más cruciales todavía, porque el lector tiene que elaborar una lectura con componentes que construyen, vamos a llamarlo, un documento, la que nos exige hablar de competencias en búsqueda y en selección de información que determine la relevancia de la información. Pero hay un tema que se añade a esto, y es algo que tiene que ver también con cómo se producen los textos en Internet. Esa parte formal que tiene Internet es algo que tiene que incorporarse también a las capacidades de los lectores. Y por eso volvemos otra vez a ver la necesidad de que haya una cierta edición en los textos que los lectores, también en el ámbito educativo, tienen que utilizar. Es decir, que junto con ese componente social con el cual se va a construir conocimiento y que es fundamental, sobre todo en la época de la adolescencia, tendrá que haber alguna forma de organizar la información. La cuestión de la creación de la escritura en el contexto de Internet. Evidentemente, la gran divisoria que hemos pasado ahora mismo en las redes es la capacidad de cualquiera de crear materiales. Si tú como creador de un texto te pones en el lugar del receptor y si este proceso de escritura puede ser un blog, puede ser una intervención en la Wikipedia, puede ser cualquier cosa, si esta intervención está dirigida por el profesor y se aprovecha la reflexión que te suscita, puede ser una mina muy interesante de experiencias que luego se pueden aprovechar como lector. Con conexiones mínimas, con programas gratuitos y con ordenadores pequeños ya se puede hacer todo. En muchos casos no hay por qué, digamos, quemar los presupuestos de instituciones que tienen los medios reducidos para que sus ciudadanos entren en la Escuela 2.0, en la sociedad del conocimiento o como queréis llamarlo. Bien, yo voy a subrayar, si me permitís, es decir, casi todo lo que habéis dicho, no sé si todo, pero casi todo se encuadra en dos grandes cuestiones, dos grandes tipos de competencias. Unas que tienen que ver por cómo es el texto digital, es decir, la cuestión de la hipertextualidad, el hecho de que los textos no sean lineales, el hecho de que el lector es el que realmente, finalmente, el texto es el que hace el lector cuando lo recorre, tomando las decisiones que tiene que ir tomando, con todos sus riesgos, con todos sus riesgos de perderse, de ir donde no tiene que ir, de dispersarse, de buscar, de encontrar por el camino, y esto a veces es divertido, otros intereses, y de repente se olvida de los que tenía al principio. Es divertido, pero en el estudio no es divertido. Cuando alguien tiene que acabar un trabajo, esto no es divertido. Es divertido si uno decide tomarse el día libre. Entonces es la cuestión de lo que tiene que ver con cómo está hecho el texto. Y por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el lector con ese texto? ¿O qué está obligado a hacer? ¿O qué sujeciones, qué coerciones tiene? Pero por otra parte está todo lo que tiene que ver con lo que sería la lectura crítica, el aspecto más pragmático, es decir,
Bueno, pero ¿yo cómo me puedo fiar de esto? ¿O cómo puedo llegar hasta donde quiero llegar? Yo lo tengo todo, pero no tengo nada. Yo siempre cito la frase de José Antonio Millán en un artículo que leo y releo, que es aquel de la lectura de la sociedad del conocimiento. Dice, Internet es tenerlo todo, no tener nada. Si tú no tienes la llave de acceso, no tienes nada. La llave de acceso es saber llegar hasta la información y saber lo que es relevante. En ningún sitio hablar de lectura es solo hablar de lectura. Siempre es lectura y escritura. No sé si todos los sitios, pero ya Daniel lo ha dicho esta mañana, lo estamos diciendo continuamente, las prácticas no son de lectura aisladas, es de lectura y de escritura interrelacionadas. En Internet esto es clarísimo. Que tener que escribir en la red te da herramientas, saberes, recursos para juzgar cómo puede ser un buen lector.